Como ya muchos saben, hemos venido considerando el Evangelio de Marcos de manera consecutiva desde el mes de febrero. Nos detuvimos por la pandemia en marzo y arrancamos donde nos quedamos en julio. Así que hoy vamos a leer, y les invito por favor a los que tengan su Biblia en sus manos, a abrir la escritura en el libro de Marcos, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 2 al 13. Repito, Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13. Hoy vamos a hablar de la transfiguración de Jesús. Si usted no sabe qué es la transfiguración, bueno, hoy va a aprender qué es la transfiguración. Si usted sabe qué es la transfiguración, vamos a aprender cuál es la definición, la importancia y los propósitos de la transfiguración. Yo he titulado este sermón Supremamente Glorioso, precisamente porque vamos a hablar de Jesús como supremamente glorioso. No hay nadie más glorioso que Jesús. Y ya vamos a ver incluso una definición de gloria. ¿Qué es gloria? Hoy vamos a tener tiempo también para tomar la cena del Señor, por lo que les pido por favor que usted prepare su corazón para considerar los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Después de 7 meses sin haber tomado la cena, hoy creemos que la iglesia completa está invitada a esta reunión y estamos, a Dios gracias, resguardados aquí de los elementos, del frío, de la oscuridad, y toda la iglesia está invitada. Por supuesto, cada quien con su mascarilla, distanciados por los riesgos de salud, pero estamos en disposición de servir la cena en vasecito preempacado. Así que si usted va a tomar uno, el que toca lo agarra y se lo lleva. Entramos por aquí por el medio y salimos por allá por un lado. ¿Ok? Así que vamos a leer Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13. Como ustedes saben, permítanme antes de leer darles un poco de contexto. Como ustedes saben, Jesús desde el capítulo 1, Marcos dice que su tesis en el libro es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús desde el mismo capítulo 1 se empieza a hacer milagros, empieza a sanar enfermos, a expulsar demonios, devolver la vista a los ciegos, devolver el oído a los sordos, devolver el habla a los mudos. Él calma la tempestad, pelea con los escribas que habían venido de Jerusalén, explica varias parábolas y así sucesivamente. Jesús está demostrando con creces, públicamente, notoriamente, que Él es el Mesías que los judíos habían esperado por varios capítulos ya. Mucho más cuando alimenta a 5,000 en Galilea y alimenta a 4,000 y masas de gente inmensa. 20,000 personas, contando las mujeres y los niños, 25,000 personas, algunos calculan, y son despliegues públicos de poder que son indudables, de que solo Dios podría hacer eso. Jesús multiplica los peces, multiplica los panes, peces que nunca nadaron, panes que nunca fueron amasados y sirvieron para multitudes, y la gente se asombraba y decía, wow, ¿quién es este que hace todo bien? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que todo lo hace bien? Y se asombraban, y por mucho todo el mundo sabía que Él era el Mesías esperado por los judíos desde Génesis 3, cuando se le prometió a Eva y a Adán que iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, una descendencia a Abraham como la arena del mar y las estrellas del cielo, uno que iba a hacer permanecer el trono de David por siempre, un profeta como Moisés en Deuteronomio 18, que siempre iba a oír, y muchas de las profecías de los profetas hablaban del Mesías. Sin embargo, es en el capítulo 8, exactamente el capítulo que acabamos de terminar, donde Pedro afirma, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro es el que dice, siempre Pedro, ustedes saben que Pedro no se podía quedar tranquilo. Pedro dice, tú eres el Cristo. La versión de Mateo lo completa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia.
y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y ustedes se imaginan Pedro contentísimo, y enseguida Jesús le dice, y es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los principales de Jerusalén y sea muerto y al tercer día resucitará. Y Pedro le dice, no, Señor, si nosotros tenemos años esperando al Mesías, ¿cómo te vas a morir? No te tienes que morir, las cosas van bien. Y Jesús lo reprende, le dice, apártate de mí, de delante de mí, Satanás, enemigo, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y imagínense que esos hombres, 12 hombres, caminando con Jesús 2 años y medio, ahora Jesús le dice que se va a morir. Viendo una cantidad increíble de milagros, despliegues de poder, multiplicaciones de comida, calmar la tempestad del mar, y los discípulos ahí con él, 2 años y medio, y ahora su maestro amado les dice que se tiene que morir, que tiene que padecer, que se va a ir. Ellos están devastados por esa noticia, ellos están muy tristes, ellos están muy desanimados, pero Jesús les da una profecía que vamos a ver que es una profecía autocumplida en el versículo 9:1, que les dice, Jesús les dijo a ellos, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. 9:1. Cuando algunas personas leen este versículo entienden que algunos de ellos no iban a morir hasta que Jesús viniera otra vez. O algunas personas piensan que es hasta la resurrección o hasta el Pentecostés. Pues la Biblia se interpreta según su contexto. Y lo que vemos aquí es que esta profecía fue cumplida como empieza el versículo 2, 9:2. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Y Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno que para nosotros estar aquí. Qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Versículo 6. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no le dijeran a nadie nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban, ¿qué querría decir aquello de resucitar de los muertos? Entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él, Jesús, les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito acerca de él. Wow. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tenemos entre nosotros un texto mayúsculo, un texto importante, un evento muy importante. Por eso rogamos tu dirección en esta hora. Y sobre todo, Señor, rogamos que tú humilles a los pecadores que oyen y tienen un corazón para ti. Que prepares los corazones de ellos para que puedan aumentar su fe y arrepentirse de sus pecados. Pero que también, Señor, tú edifiques a cada corazón que ya ha creído en ti, que ha puesto su fe en ti, que se ha arrepentido de sus pecados y que aún duda. Señor, rogamos sobre todas las cosas, que en este tiempo
podamos considerar a Cristo como supremamente glorioso y que esta seguridad nos dé la esperanza de volverte a ver a ti algún día, cara a cara, con el esplendor de la majestad, de la gloria de Jesucristo. Y es en su nombre en quien oramos y damos gracias, poniéndonos en tus manos. Amén. ¿Qué pasaría si algún día se inventara una nave espacial y una inyectadora suficientemente fuerte para ir al sol, llegarle tan cerca, meter la inyectadora en el sol y traer aquí a la Tierra una gotica de sol? Una gotica nomás. Una gotica de sol que caiga en cualquier lugar de la Tierra extingue la Tierra. Y es un incendio, una devastación total nada más por una gotica de sol. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. En 3 eventos en la vida de Jesús, la gloria y el resplandor son igualmente equiparables a la gloria Shekinah del Antiguo Testamento, donde Dios siempre se muestra con gloria, con luz, con resplandor, con majestad, con iridiscencia, con nube de fuego, nube de luz. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la zarza ardiente, en Éxodo 3, donde Dios se muestra con fuego, un fuego que no quema, pero alumbra, luz. Ustedes pueden encontrar cuando el tabernáculo, Moisés lo terminó de construir y la gloria de Dios llenó el tabernáculo con la luz. Ustedes pueden ver en los libros, en los capítulos del medio de Números, cuando el pueblo de Israel vagaba en el desierto, pero Dios los guiaba con una nube de humo en el día y con una nube de fuego en la noche. Es decir, pareciera que en muchos pasajes, en Éxodo 33, cuando Moisés les dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no. Porque no hay hombre que viva después de haber visto mi gloria. Nosotros deberíamos pensar en ese versículo cuando cantamos canciones diciéndole al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, no a Moisés. Solamente te puedo enseñar mi espalda. Y te voy a esconder en una cueva. Porque tú no puedes resistir mi gloria. Resistir la gloria es exactamente lo que no podemos cuando vemos al sol en mediodía y no podemos resistir el resplandor del sol en los ojos. Y eso que es una creación de Dios. Imagínate ver al Creador, la gloria que Isaías vio en el capítulo 6. O que podemos ver, por ejemplo, en Primera de Reyes 8, Primera de Crónicas 7, o en Números 14, Números 16, Números 20, Levítico 9, Éxodo 16, Éxodo 22, Éxodo 40. Siempre la gloria de Dios se muestra con majestad, con resplandor, con esplendor, con mucha luz, que es exactamente lo contrario a las tinieblas. No conforme con eso, en el Nuevo Testamento también hay luz para hablar de la gloria de Dios. Jesús es descrito como la palabra en Juan 1. Vengan conmigo, por favor, vamos a leer Juan 1 del 13 al 18. Juan hablando de Jesús, este mismo Juan que vio a Jesús en el monte alto, describe este encuentro diciendo que él vio la gloria de Jesús. Él vio a Jesús, ya lo vamos a ver cómo lo vio. Pero vean, noten por favor que en el versículo Juan 1:14, vamos a leer hasta el 18, dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su, ¿qué? Vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí porque existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios
nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Es decir, la gloria de Jesús es la misma que la gloria del Padre. Ellos comparten su gloria. Cosa que en Isaías 48 Dios mismo dice que Él no comparte su gloria con nadie, con otros dioses hechos de manos. Pero con Jesús Él comparte su gloria. Ahora Jesús está descubriendo su gloria en el monte alto y vemos los tres propósitos, la definición primero, de la gloria. La gloria, el resplandor, la luz. Miren lo que dice Marcos en el capítulo 9, versículo 3. Marcos va muy al grano, ¿saben? Marcos es el más corto de los 4 evangelios y él va directamente al grano. ¿Ve? Versículo 2 dice, se los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Como que si eso fuera algo de todos los días. Se transfiguró. Oye, Marcos, pero danos más detalles. ¿Qué significa transfigurarse? Transfigurarse en griego es una palabra que se dice metamorfeo, que de donde se parece la palabra metamorfosis. Cambió de forma, no de apariencia interna, sino que se descubrió su realidad interna, su resplandor, que hasta ese momento estaba velada por un cuerpo físico. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo es la transfiguración? ¿Cuál es la definición de la transfiguración? Bueno, el versículo 9:3 de Marcos dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y recuerden que no había lavadoras ni secadoras en aquellos días. Los vestidos eran polvorientos. La lana no era sintética. Y Marcos, para ilustrar la blancura de los vestidos y el rostro, dice Lucas, usa la nieve. La nieve siempre ha sido nieve, ¿ok? Nieve blanca, pura. Es blanco, no solamente blanco mate, sino blanco resplandeciente, iridiscente, que emite luz. Y esa es la gloria. Pero no solamente Jesús se transfigura y sale luz de él, sino que aparecen dos personajes muy importantes. Y ahí vamos a entrar en uno de los primeros propósitos. Ya vimos la definición de la transfiguración, que es la revelación del Hijo, la develación de la verdadera identidad del Hijo, como siempre ha sido. Y vamos a ver 3 propósitos de la transfiguración. En este texto vemos que se aparecen Elías y Moisés con Jesús. Elías y Moisés. Y estaban hablando con Jesús. Eso nos lo dice ahí en el versículo 4. Se le aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. El texto de Marcos no dice de qué hablaban. Pero el texto de Lucas sí dice de qué hablaban. Hablaban de la partida de Jesús. Hablaban de la muerte de Jesús y cómo Jesús tenía que pasar por la crucifixión. Pero no solamente eso, sino que la transfiguración sirve para construir la Biblia en persona. ¿Cómo? Sí, así como lo oyen. No hay mejor profeta para describir el oficio profético que Elías. Y no hay mejor figura libertadora, líder de Israel, que sirva para describir la ley. Y la ley y los profetas son un resumen del Antiguo Testamento. Y Jesús es la figura principal del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tienen la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. ¿Qué es eso? La Biblia. La transfiguración sirve para que entendamos el propósito eterno de Dios, cómo Dios hace valer su palabra. Más adelante vamos a ver en el versículo 12 que los discípulos le preguntan acerca del Antiguo Testamento y Jesús le dice exactamente. Y Jesús lo que hace es validar el testimonio de la ley y los profetas con Elías y Moisés, y estos Elías y Moisés le están hablando de lo que tiene que pasar. Pero por supuesto, Pedro no se puede callar. Y al ver ese espectáculo, la gloria de Dios tocando tierra, una gotica del sol en la tierra, él dice, ¿qué tal si evitamos la muerte, perpetuamos esta escena, hacemos una enramada para Elías, una para Moisés y una para Jesús?
al menos no pidió nada para él, para Jacobo y para Juan. Y estaba pidiendo para estos tres una enramada, se acercaba ya la fiesta de los tabernáculos, pero esta escena aparentemente pasó en el monte Hermón. ¿Ok? Y esto es muy importante que lo entendamos, porque esta conversación con Jesús da pie para que nosotros entendamos que Jesús siempre ha sido así. Siempre ha sido con resplandor, con gloria. No es que se puso así por hablar con Elías y Moisés. No, es que Jesús siempre ha sido así y estaba velado durante la encarnación. Eso es lo primero, que entendamos la constitución, la afirmación de la palabra, ley, profetas y el nuevo pacto. Lo segundo es que, es increíble, aparece una nube y una voz. Una nube y una voz. Vengan conmigo en el versículo 7. Dice que vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube se oyó que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Se entiende que es el Padre del cielo, como en el bautizo de Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado. Pero lo más notorio es que Él no dice: este es mi Hijo amado, recuerden su rostro. Él no dice: quédense con un álbum de fotos. Él no dice: por favor, tómenle una foto y pónganla en el Instagram. No, Él dice: escúchenlo. ¿Y escuchen qué? Escuchen su palabra. Escuchen lo que Él tiene que decir. Escuchen todo lo que Él es. Escuchen todo lo que le dicen de Él. Escuchen al Hijo de Dios. Y no dejen de escucharlo. Esa es la instrucción, el mandato del Padre. No dejen de escuchar. Este es mi Hijo amado. Yo lo envié. Escúchenlo a Él y solamente a Él. Ese es el propósito de la encarnación. No solamente afirmar la palabra, la constitución de la palabra, sino afirmar al Hijo. Afirmar la palabra, la constitución de la Biblia, afirmar al Hijo como enviado, pero también, tercer propósito de la encarnación, es afirmar a los discípulos. Recuerden que los discípulos estaban devastados por las noticias que recién Jesús les había dado, que tiene que morir, y tiene que resucitar, y tiene que sufrir, y tiene que pasar toda la pasión, la muerte. Estaban devastados, tristes. Pero Jesús les dice: no se preocupen, yo tengo todo bajo control, miren mi gloria. Vamos un momentico a 2 de Pedro 1, para que vean uno de los testigos presenciales lo que dice. Pedro, que estaba ahí, Pedro que quiso hacer una enramada para Elías, Moisés y Jesús, Pedro que siempre habló, Pedro que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro que no podía callarse nunca, dijo en 2 de Pedro 1, 16 y 17, perdón, vamos a leer desde el 16 y el 17, al 18, perdón. Cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pedro dice: nosotros vimos su gloria, su majestad con nuestros propios ojos. Ven, versículo 17. Pues cuando Él recibió del Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria que le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esa voz salió de la nube. Versículo 18. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo. ¿Cuándo, Pedro? Mientras estábamos con Él en el Monte Santo. Wow. 3 eventos importantes en la vida del Jesús encarnado: el nacimiento virginal, la transfiguración y la resurrección. Nunca nadie había hecho ninguna de esas tres. Y la transfiguración es tan importante como la confesión de Pedro, porque tiene el propósito de confirmar la constitución de la Biblia, ley, profetas, nuevo pacto, Elías, Moisés, Jesús. También tiene el propósito de confirmar a Jesús como el enviado del Padre a quien tenemos que escuchar,
Y el tercer propósito es afirmar a los creyentes que jamás se olvidaron de este encuentro en el monte. Imagínense Juan diciendo: nosotros vimos su gloria. Ustedes me pueden decir cualquier cosa de Jesús, menos que Él no es Dios, porque yo vi su gloria. Y esa es su tesis en todo el evangelio que Él escribió. Pedro pudo haberlo negado 3 veces, pero después Jesús lo confirma otra vez 3 veces. Pedro pudo haber pasado lo que pasó, pero él pudo decir: yo vi su majestad con mis propios ojos cuando estaba en el Monte Santo. Así que este evento jamás se le olvidó a Juan ni a Pedro, y seguramente a Jacobo, que no le dio chance de escribir nada. Pero este evento en la vida de los discípulos fue inolvidable. El encuentro de la segunda persona de la Trinidad, revelándose como siempre ha sido por toda la eternidad, el Padre en la nube, hablando del Hijo y diciendo: Pedro, no hables, escucha. Escúchenlo a Él, escúchenlo a Él. Y Elías y Moisés confirmando el testimonio del Hijo y asegurándose que los discípulos sean afirmados en la fe. Y por último, hermanos, como tercer punto, Jesús les dice a los discípulos 3 aplicaciones de la transfiguración. Lo primero es que Jesús les dice: yo sé que esto es impactante para ustedes, yo sé que ustedes nunca habían visto una gota del sol en la tierra, pero no les digan a nadie. ¿Ustedes se imaginan a Pedro, que no aguanta hablar? Ahora Jesús les diga: no le digan a nadie. Sí, no le digan a nadie. Y ustedes preguntarán: ¿pero por qué Jesús no quería que le dijeran a nadie? El versículo es claro. El versículo 9: mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no le dijeran a nadie de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Imagínense Pedro, Jacobo y Juan entre los demás, entre los otros 9 discípulos, diciendo: yo sé algo que tú no sabes. Yo sé algo, pero no te puedo decir. Porque Jesús todavía no había muerto y no había resucitado. Y Jesús les dijo: no digan nada, porque yo quiero que la gente entienda el concepto del Mesías sufrido y resucitado, porque ese es el evangelio completo. Si no tenemos la muerte, el sufrimiento, la pasión, la sustitución de Cristo y la resurrección gloriosa, la extinción de la ira de Dios pagada en Cristo y el sello de la justicia divina sobre Cristo, nosotros no podemos alabar a Cristo sin su obra completa. Por eso necesitamos la encarnación, el nacimiento virginal, la transfiguración y la resurrección. Necesitamos los 3 eventos de la persona y obra completa de Cristo. No solamente el niñito Jesús, no solamente el milagroso Jesús, necesitamos también el vicario y el victorioso. Por eso Jesús le dice: no digan nada todavía, porque aún no he muerto y eso es necesario, aún no he resucitado y eso es necesario. Otra aplicación es que nosotros también tendremos un cuerpo así. Algún día tendremos un cuerpo como el de Jesús. Ese cuerpo que Jesús prácticamente develó, es como si tuviera un disfraz de humano. La luz que resplandeció no en Él, sino de Él, no era normal. Y Él no es que era un alienígena, un extraterrestre, no es que era como los de la película Cocoon. No, es que Él siempre ha sido el resplandor de la gloria de Dios, la viva imagen del Padre. Por toda la eternidad eterna pasada y por toda la eternidad futura, Él está centrado con gloria y el resplandor que el Padre. Y Él siempre ha sido así. El siervo sufriente que vemos en Isaías 53 es el cordero y el león victorioso que viene en Apocalipsis. El mismo poderoso, supremamente glorioso. Nadie tiene la misma majestad, el mismo resplandor, la misma gloria que el Hijo de Dios. Pero
nosotros también vamos a tener un cuerpo así. Vengan conmigo, por favor, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Wow. ¿Tú quisieras ver a Jesús como Él es? ¿Tú quisieras abrazarlo? ¿Tú quisieras no tener que taparte los ojos ante la gloria de Dios? Pues la única manera es que tú en Cristo, que Él sea tu sustituto, tú puedas venir a Él en arrepentimiento y fe y abandona tu pecado, que no es ni de cerca tan glorioso como el Cristo de la cruz, el Cristo de la tumba vacía, el Cristo de la gloria de Dios. No es ni de cerca tan atractivo el pecado como Jesús. No es, ni siquiera le llega a la majestad del Hijo de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No tardes más. No hay nada más supremamente glorioso que Cristo. Por último, en Filipenses 3, vengan conmigo también. Esta semana es muy importante aquí en los Estados Unidos, porque algunos piensan que va a pasar algo, que puede haber no sé qué, que puede haber lo otro, que quién sabe qué va a ganar, qué va a pasar. Y cada 4 años no se sabe qué va a pasar, donde siempre que hay elecciones no se sabe qué va a pasar. Y de verdad puede que pase algo, pero no sabemos qué va a pasar. Pero les puedo decir que no importa quién gane el 3, el 4, Jesús va a seguir sentado en el trono. Vengan conmigo, por favor, a Filipenses 3, 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. ¿Entendieron eso? Él transformará el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo que tiene los triglicéridos altos, el colesterol alto, el azúcar descontrolada. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es una garantía para nosotros que todos los que vayamos al cielo no solamente lo vamos a abrazar a Él con todo su resplandor, sino que vamos a tener todos nuestros órganos funcionando otra vez. Ya mi rodilla volverá a funcionar. Ya algunos volveremos a tener cabello. Ya no va a haber artritis. Ya no va a haber palpitaciones en el corazón. No va a haber COVID. No va a haber asma. No va a haber nada de lo que aquí nos atormenta. Porque en el cielo Cristo será todo por todos en todo. Y Él transformará nuestro cuerpo de humillación en el cuerpo semejante al que Él siempre ha tenido por toda la eternidad. ¿Tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres estar ahí? Hermanos, eso era lo que Elías debía preparar el camino. Y cuando se habla en el versículo 12 y 13 del Elías que debía venir, están hablando de Juan el Bautista, cómo preparó el camino para Jesús. Hicieron con él lo que quisieron. En el capítulo 6 vemos que Herodes lo mandó a matar, lo mandó a cortar la cabeza por el baile de aquella hija de Herodías. Hicieron con él lo que quisieron. Y eso en recuerdo de lo que van a hacer con Jesús también, porque Jesús dice: es necesario que yo tenga que sufrir. Por eso no le digan nada a nadie, le dijo a los discípulos, no le digan nada hasta que Él sufra, muera y resucite. ¿Por qué? Porque no se puede llegar al cielo sin pasar por una cruz en la tierra.
Eso dice Jesús. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. No podemos llegar al cielo si no pasamos por la cruz de Cristo. O pagamos nuestros pecados nosotros mismos en el infierno, o los paga Jesús en su cruz y nosotros a través de Él vamos al cielo. No hay otra opción. Así que todos los que están en Cristo, cuando muera o Él venga primero, pues van directo al cielo a abrazarlo por toda la eternidad, disfrutar su resplandor sin tener que taparse los ojos. Pero los que mueren sin Cristo, pues no lo verán. Van a la eternidad consciente a sufrir. Y ninguno de ustedes debería estar ahí porque ya tenemos la información. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. No véanlo a Él. Jesús no es para no es para que pongamos una cara de Él. El Padre nos dijo, mírenlo a Él. No, porque si nos hubiera dicho, mírenlo a Él, no nos hubiera dejado un libro para leer, una palabra para hablar, sino un álbum de fotos para ver. Pero Él nos dejó un libro para predicar, una palabra para predicar. Y Él mismo dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Tú no tuviste ni tendrás la oportunidad de verlo transfigurado en tu vida terrenal, pero algún día sí lo verás en el cielo. Si confías en Él aquí, pues tú lo verás en el cielo. Lo mismo que Pedro dice, yo vi su majestad con mis propios ojos. Juan dijo, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es mi deseo, hermanos, y he orado para que no nos imaginemos el rostro de Jesús, sino que para todos nosotros tengamos un oído atento para escucharlo a Él, como dijo el Padre. ¿Estás escuchando tú la voz de Dios o estás escuchando la voz de alguien más? Escúchalo a Él. Su palabra es verdad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque podemos tener el testimonio de la ley, los profetas y el Nuevo Testamento que nos confirma la identidad de nuestro Salvador y Señor Jesús. Gracias por el testimonio de los profetas, de Juan el Bautista como Elías que vino a preparar el camino. Gracias por el testimonio de Juan y de Pedro que dicen que vieron tu gloria y fueron testigos presenciales de la majestad y el resplandor de la gloria de Jesucristo. Gracias, Señor, por los muchos milagros que confirman la identidad del Mesías. Gracias por las muchísimas profecías cumplidas al pie de la letra en la persona y obra de Jesús. Pero gracias sobre todo, Señor, por revelarte a nuestros corazones aquel día cuando escuchando el Evangelio pudimos entender lo que tú nos querías decir para salvarnos. Gracias, Señor, por poner fe en nuestros corazones y germinar la raíz del Evangelio para que pueda crecer en nosotros el fruto abundante de la fe. Y rogamos, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos ayudes en nuestra incredulidad, que nos permita, Señor, abandonar nuestro pecado y rendirnos ante la gloria, la majestad, la soberanía, el resplandor de Jesús nuestro Señor. Si hay alguien aquí, Señor, oyendo que no te conoce, rogamos que hoy pueda no solo considerar la escena del evento histórico de la transfiguración, sino que pueda reconocer que solo en Cristo hay palabras de vida eterna y pueda conocer que no hay nada ni nadie más supremamente glorioso que tú. Recibe siempre la gloria y el honor en nuestras reuniones.